8:18 de la mañana. Gustavo Martínez, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Intentando descifrar a Powell, porque la clave fundamental hoy es si de verdad tiene un plan o todo está al albur de lo que hemos visto en los 2 últimos años diciendo no va a haber inflación, la inflación se va a ir, es puntual, y ahora lo que nos dice cómo nos lo tenemos que tomar, porque la realidad es que nos está diciendo que no va a haber recesión, pero se le escapa que el soft landing no es el escenario base, luego a pregunta de Bloomberg tiene que cambiar ese mensaje y el mercado ahora sí está tomándoselo mal en el sentido de aquí no hay plan. ¿Crees que no hay plan? No hay plan, pero es que nunca lo ha habido. Pensad que Powell empezó a negar la inflación cuando ya teníamos inflación y luego además dijo que esta sería pasajera cuando era persistente. O sea, lo que los inversores tienen que percibir es que la Reserva Federal siempre va detrás del mercado y es el mercado quien le dice a la Reserva Federal lo que tiene que hacer. O sea, no son los inversores los que tienen que pensar qué va a hacer la Reserva Federal. No, los inversores lo que tenemos que hacer es decirle a la Reserva Federal lo que tiene que hacer, que es lo que al final marca los tipos de interés del bono y lo que está marcando el oro, etcétera, etcétera, ¿no? Y la realidad es que Powell ayer estaba bastante perdido, ¿no? Yo le vi como, bueno, incluso le veía como que improvisaba, ¿no? Y la realidad es que la inflación es más pegajosa de lo que se espera, ¿no? Y con precios del petróleo por encima de barriles por encima de $90, pues es peligroso, ¿no? Yo creo que el foco no tiene que estar en dónde va a estar la tasa terminal de tipos de interés, sino en dónde va a estar el suelo. Este es el problema. Si vemos el dot plot de la FED, ya vemos que ha variado bastante con respecto a junio, ¿no? Y ahora mismo ya tenemos un promedio de tipos de interés de más del 5% para el año 2024. O sea, que se esperaba que empezaran los recortes. Y es que no solamente puede que no haya recortes, es que además puede que haya más subidas de tipos de interés de aquí a final de año. De hecho, la Reserva Federal ha anunciado que las habría, ¿no? En este entorno, todo parece indicar que al menos un año nos pasaremos con tipos altos, pero que habrá una subida más de tipos de interés. ¿Puede aguantar la economía un movimiento en el que parece que todavía sigue muy fuerte? Ayer dijo Powell se perderían hasta el 4,3%, es decir, unos 250.000 puestos de trabajo desde el día de hoy hasta finales del 2024. ¿Eso es suficiente como para mantener la actividad económica y evitar una recesión, sobre todo con un sistema financiero que en marzo nos dio una primera señal de alerta muy potente, que era que esos tipos altos le estaban dejando al descubierto una serie de activos que estaban podridos? El problema está en que todo depende de la liquidez que haya en el mercado y de la confianza que haya en esta liquidez y de la lucha que haya o la ansiedad que haya por demandar esta liquidez. Sigue habiendo demasiada liquidez en el mercado. Apenas se ha corregido. Los activos de la FED apenas han pasado de 9 trillones a 8 trillones y la oferta monetaria, que son los depósitos que crean los bancos comerciales, apenas se han reducido. Así es imposible que nos carguemos la inflación y, por supuesto, es imposible que el resto de activos corrija y se produzca una desinflación clara. Yo lo que creo es que meter a Estados Unidos en una recesión es muy complicado, si bien es cierto que toda subida de tipos de interés es recesiva, pero claro, ¿hasta qué punto la Reserva Federal está subiendo los tipos de interés? Si a la primera de cambio que hay cualquier tipo de problema de liquidez, sale la Reserva Federal al rescate, como hemos visto con las ventanas de liquidez en el caso de los bancos que recientemente han quebrado, como Silicon Valley Bank, ¿no? Con las famosas BTFP, ¿no? Entonces, claro, eso el mercado lo percibe como ambiguo. Por eso el Standard & Poor's 500 no está corrigiendo o no está al mismo nivel que el bono americano, que es que prácticamente están pagando la misma rentabilidad el bono americano y la renta fija, es decir, que no hay spread de riesgo entre estos dos activos, con lo cual, bueno, yo creo que el escenario es incierto, pero el mercado sabe perfectamente que la Reserva Federal va a tener que bajar los tipos de interés y lo va a tener que hacer de manera abrupta, más tarde, más temprano. Abrupta es porque llega una recesión. Claro, porque se rompe algo más bien, ¿no? O puede ser que pase algo como pasó con Silicon Valley Bank, pero más a gran escala o cualquier cosa, pero el mercado no termina de fiarse de esto, ¿sabes? ¿En escala por dónde puede ir? ¿Crisis de deuda? Eso es lo... Bueno, para que haya una crisis de deuda tiene que haber una crisis de liquidez, ¿no? Es decir, que los agentes perciban que, bueno, pues que la liquidez ha deteriorado tanto que la vuelven a necesitar. El tema es que en las hipotecas al 8% en Estados Unidos, eso sí es profundamente recesivo. Y hay un factor fundamental que sí que tenemos que tener en cuenta, que todavía el precio de la vivienda en Estados Unidos, el famoso sector, no ha penetrado lo suficiente en las expectativas del CPI o el índice de precios al consumo americano, ¿no? Y claro,
Yo creo que el mercado también, de alguna manera, y Powell está jugando con este dato, ¿no? En el momento en el que los precios más bajos de la vivienda penetren en el CPI, es probable que se produzca un proceso desinflacionario más acelerado, ¿no? Entonces, el escenario es ciertamente de incertidumbre, porque tampoco beneficia en absoluto que se disparen el precio de las commodities, y el precio de las commodities está subiendo con un petróleo que va camino de los $100 por barril, ¿no? Hoy le toca al Banco de Inglaterra, vimos la semana pasada también al Banco Central Europeo. ¿Ves una fotografía diferente en Europa, claro? Una fotografía diferente en Europa, claro. Es que Europa tiene un problema mucho más mayor que Estados Unidos, porque Europa no es capaz de exportar inflación. Estados Unidos sí puede exportar su inflación. Fijaros el dólar index, que es el índice del dólar contra el resto de majors o el resto de divisas principales, cómo está yendo a máximos me parece que eran máximos de varios años, y otra vez está cotizando en máximos de este año, seguro, ¿no? Pero es que además el dólar contra el yuan está en máximos de 16 años. Es decir, el dólar se está volviendo a apreciar. Los inversores están volviendo a comprar dólares ante una percepción generalizada de probable debilidad económica en el resto del mundo. Cuando esto sucede, pues la gente tiende a irse al activo refugio por excelencia, que es el dólar, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora, y es un buen termómetro de lo que los inversores pueden percibir a futuro, ¿no? Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por atendernos. Buen día y buen negocio. Gracias a vosotros. Un abrazo. 8:25 de la mañana, la clave fundamental viene por dos aspectos.